Maribel, me sale aquí como que ya eres súper fan. ¿Has conseguido solucionar esto? Buenos días. Bueno, no voy a poner ni el micro. Aquí sí me sale como que eres súper fan. Así que no creo que tengas problema en conectar después. Hola Maite, buenos días. Bueno, lo tenemos listo ya. Hola Cristina, buenos días. Vale. Bueno, hoy me he hecho el café un poquito antes porque nunca me lo acabo. Al final me pongo a hablar y se me olvida el café. Y al final ni me lo hago ni nada. No sé para qué me lo sirvo. Así que me lo he hecho un poquito antes. Vale, esto está ok. Buenos días a todos. Estamos también en directo en YouTube, ¿eh? ¿De qué va? Bueno, pues soy psicólogo y venimos aquí a hablar de psicología. Puedes preguntar lo que quieras, Julia. Me conecto todos los días a las 10 de la mañana. Y los miércoles también a las 8 de la tarde. Por si te apetece hablar de psicología o tienes alguna duda, que en general la gente suele tener dudas sobre la psicología, por muchas razones. Me refiero a dudas sobre la psicología o una duda para ti personal porque tienes algún tipo de síntoma o lo has tenido en alguna ocasión y quieres saber algo a ese respecto. Pues para eso estamos aquí. Gracias a ti. Y si quieres preguntar algo, de hecho te recomiendo que lo preguntes ya, porque luego se empiezan a llenar de preguntas esto de una forma a lo bestia y me cuesta un poquito más responder. Buenos días, Dimont. Buenos días. Cuidado con el mensaje, que por lo visto ha sido bloqueado. ¿Necesitas apoyo financiero confiable para tus deudas o quieres hacer realidad tus proyectos? Bueno, y lo de confiable es un apelativo, un adjetivo que añade el propio anunciante. Curioso, ¿no? Eso lo tendré que decidir yo como cliente, ¿no? Si es confiable o no, ¿verdad? Curioso anuncio. Buenos días, Leonesa. Sí, ha sido un poco curioso. Vamos a ver. Yo estoy con depresión y ansiedad. Llevo unos días mejor. Significa que estoy mejorando. La pregunta es si estás mejorando dado que estás mejor. La medida de la gravedad siempre va a ser el malestar del paciente. Si estás mejor, bueno, pues significa que, bueno, tenemos un parámetro subjetivo, pero que desde luego tiene que ver con esa mejoría. Sobre todo si vas a mejor ya desde ahora hasta el futuro. Vas mejorando poco a poco, pues desde luego vas a tener esa buena medida por delante de todo, por delante de cualquier parámetro que uno pueda medir en un test, por ejemplo. Es el malestar
clínicamente significativo, lo que más va a determinar que realmente necesitas ayuda. Hay veces que no hace falta terapia, que la gente, esos parámetros que a veces llamamos depresión, que a veces no lo son, a veces es solo es tristeza y ya está, o a veces es ansiedad, una ansiedad puntual y tampoco es realmente un trastorno de ansiedad, y a veces se pasa solo, a veces no hace falta terapia. Con lo cual, si lo has tenido síntomas y ahora estás mejorando, pues no haría falta siquiera tocar nada. Eres de México, Timont, estoy en Alicante, España. Aquí son ahora las 10 de la mañana. A ver, buenos días. ¿Por qué siempre he tenido la sensación de que algo falta en mi vida? Mm, qué buena sensación. Eso es algo que yo recuerdo haber leído. Yo soy gran lector de literatura y siempre me acordaré de ese personaje de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esa mujer atrapada en un matrimonio trivial, aburrido, que hablaba precisamente de eso, ¿no? Siempre miraba desde la ventana hacia, hacia afuera, hacia cualquier jardín desde la ventana de su casa, y miraba con el anhelo de algo que no tenía en casa y que probablemente jamás iba a encontrar, y de hecho nunca jamás encontró. ¿Por qué? Porque está en la cabeza, porque idealizas lo que no tienes. Es un proceso completamente natural. El problema es darle demasiado valor y creerte aquello que te están diciendo tus pensamientos, esa tendencia natural a idealizar lo que no tienes, la decisión que no tomaste, aquello que al final no ha pasado. Claro, pero darte cuenta de esto, Cleopatra, darte cuenta de que en realidad solo es una falsedad generada por tu mente, completamente natural, te va a permitir no, digamos, apegarte en el sentido de apego demasiado a este pensamiento. Que solo es una sensación falsa de tu mente, ¿sabes? Porque otra cosa es que tú veas de verdad que te falta algo realmente, que no tienes un amor y porque no tienes pareja, que no tienes hijos y quieres tener hijos. Bueno, pero eso ya no es una sensación. Tú sabes que te falta algo y buscas activamente el conseguirlo. Pero tener una sensación difusa, sin realmente eh, llegar a la nada, bueno, pues al final es solo una sensación y quédate con eso. Asume que es una sensación falsa de tu mente, porque no te va a llevar a nada, solo a sufrir. Virginia Woolf. ¿Por qué decías lo de Virginia Woolf? A ver, madre mía, tengo un montón de comentarios ya. Desde el inicio. A ver. Mi jefe hace favoritismo a compañera que ofrece disponibilidad 24 horas. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Verónica? El problema básicamente es no que tu jefe haga favoritismo a tu compañera, sino que eso a ti te genere la sensación de que no es justo. Eso es lo que a ti te hace daño. No te parece justo. Pero justo o injusto es algo que no se puede valorar de forma objetiva. Porque seguramente tu jefe tiene alguna razón para hacerlo. Y es su razón, en cualquier caso. Es jefe él, tiene derecho a decidir el favoritismo o no, dado que es el jefe. Lo que no puede es, desde luego, tomar decisiones en contra de los derechos humanos. Pero en cuanto a favoritismo o no favoritismo de un compañero, tiene derecho dado que puede elegir, dado que es el jefe. En fin, no importa la verdad. No importa que yo te define una verdad que esté por encima de la verdad tuya, de cómo tú has entendido esto. Se trata de que esa narrativa que tú has generado, de que esto es injusto en la empresa, es lo que hace que tú te enfades, que te dé rabia, que te dé celos incluso. No el hecho en sí. Eso es súper esencial entenderlo, porque es la comprensión profunda de cómo funcionan las emociones humanas. Siempre echamos la culpa de nuestras emociones a los demás, y es un grandísimo error, que es lo primero que se trabaja en la consulta cuando vienen con problemas externos y no primeros, y no internos. ¿Qué hago para bajar el cortisol?
El cortisol no se baja de forma automática, Roy. Lo que se hace en todo caso es que si tienes ansiedad y que el elevado nivel de ansiedad a largo plazo ha generado una respuesta neuroendocrina, es decir, glucocorticoides, entre ellos el cortisol, bueno, pues vamos a bajar la ansiedad y los niveles de cortisol bajarán por sí solos, por efecto, dado que es digamos, el motivo de la subida del cortisol. Pero eso solo es una respuesta neuroendocrina. No es lo importante. Lo importante es que tienes quizá ansiedad, también depresión. La depresión también sube los niveles de cortisol a largo plazo. Si eso es lo que tienes, será eso lo que tienes que trabajar. Tengo que entrar en un súper. Llevo años con pánico a eso. Maribel. O sea, ¿te pasó en algún momento? ¿Tuviste un ataque de pánico en un súper? Porque es el origen. Hemos hablado de esto muchas veces. Hola, mamen. Hemos hablado muchas veces de cómo un ataque de pánico puntual lleva precisamente a que luego, de forma ya casi inevitable, acabemos evitando esta situación. Y esto se va generalizando porque la ansiedad tiene esa gran capacidad de comernos la vida, de ir quitándonos cosas, poco a poco, hasta que nos encierra al final en casa, que sería la peor consecuencia, que es lo que llamamos agorafobia. ¿A ti no te ha pasado todavía eso, Maribel? ¿No te ha pasado? No tiene por qué pasarte. Pero digamos que ese miedo concreto, específico al súper, dado que te dio un ataque de pánico allí, vas a tener que superarlo yendo. Pero antes de eso, ya tienes ciertas herramientas cognitivas para enfrentarte a eso. Te hace falta algunas más, con tal de que te veas con fuerzas, que tengas cierta sensación de control de qué hacer en el caso de que te empiece o que te inicie un síntoma de ansiedad. Recuerda, si tú empiezas a tener ansiedad en el súper, por razones las que sean, podrías incluso sin que tuviera nada que ver con la ansiedad, sentir una aceleración del ritmo cardíaco porque aceleras para coger el carro, para no sé qué, porque tienes que moverte rápido por alguna razón. Enseguida las palpitaciones empiezan a moverse y empiezas a prestar atención. Y ahí empieza, como siempre digo, el hiperfoco en los síntomas físicos que empiezan el circuito del ataque de pánico. Siento el corazón palpitando, desde aquí empiezo a generar pensamientos catastróficos de a ver si me va a dar un infarto, y empieza a darle vueltas y de forma retroalimentativa hasta que llega un ataque de pánico. Y necesitas los elementos cognitivos que te permitan contradecir eso, los elementos de la relajación fisiológica, con tal de calmar cierto grado de activación. Pero lo que más, Maribel, lo que más va a funcionar siempre con la ansiedad va a ser la exposición. Es decir, vas a tener que ir al súper de forma gradual, siempre lo digo, de forma progresiva, poquito a poquito, primero verlo desde lejos en el coche, dentro del coche, luego salir del coche y estar viendo la puerta, luego quizá acercarte hasta la puerta, luego entrar y salir otra vez, luego, en fin, poquito a poquito. Hasta que llegue un momento en que el súper no tendrá la capacidad de generarte lo que te genera ahora. ¿Ok? A mí los ataques me daban después de ir a las termas. ¿En casa? ¿Te daban en casa? Buenos días. Ahí está mi hermana siempre apoyándome. A ver, ¿qué pasa aquí? Es la vergüenza que paso, efectivamente, claro. Porque siempre el ataque de pánico se genera en un contexto y así lo recoge el DSM en un lugar donde no puedas escapar. Hola, la metodología que utilizas, ¿en qué se diferencia de la contextual? Pues en un concepto muy importante. A ver, la contextual es amplia, pero en términos generales, cuando tú le das demasiada importancia al contexto, que el contexto desde luego lo tiene, muchas veces acaba esto degenerándose en la forma de que si yo tengo un problema con mi negocio, el problema es mi negocio; si tengo un problema con mi pareja, el problema es mi pareja; si tengo un problema con mi madre, el problema es mi madre. Es decir, el problema es el contexto. Eso a veces yo he encontrado pacientes
digamos, azotados por pensamientos de este estilo. Digamos, también en parte porque han ido a terapias contextuales que han puesto demasiado foco en el contexto. El contexto es importante, pero el contexto no es determinante. La terapia cognitivo-conductual hace sobre todo alusión a patrones, esquemas de pensamiento disfuncionales que nos hacen interactuar con nuestro entorno de una forma con malestar al final. Los esquemas cognitivos, las creencias, los pensamientos negativos, las experiencias anteriores, las expectativas, todo eso son elementos cognitivos que median entre el contexto, entre el entorno y mi persona. Así que, desde ese punto de vista cognitivo, también conductual, porque necesitamos lo conductual para manejar la conducta a la persona, desde luego podemos cambiar muchos elementos con tal de que ese contexto, sin cambiar, que podamos, digamos, aceptar esa situación. ¿Por qué sin cambiar? Porque habrán cosas que no se puedan cambiar del contexto. Mientras se pueda cambiar el contexto, adelante, es lo primero que hay que hacer. Cambiar siempre lo que se pueda cambiar. Pero una vez hemos cambiado todo lo que se puede cambiar, ya toca el otro trabajo. Toca el trabajo cognitivo. Y hay cosas como catástrofes naturales, donde uno pierde una casa, eso no se puede cambiar. Hay cosas de pérdidas de familiares, en fin, cosas que no se pueden cambiar, que no debemos ponerle demasiada atención en el contexto. Se hace alusión por ejemplo, el contexto socioeconómico, y es cierto que las personas, por ejemplo, de un rango más bajo a nivel socioeconómico, tienen más probabilidad como un factor de riesgo de padecer trastornos mentales, así es. Pero luego eso, como digo, no determina, porque una persona que en un contexto en fin, socioeconómico muy alto también tiene trastornos mentales, y de socioeconómico muy bajo a veces no tiene, en fin, no determina. La importancia no está en un sitio o en otro, está en los dos. Siempre entender el ser humano de forma compleja. La hipnosis no funciona como método curativo. Lo sabemos claramente, no hay dudas de esto, solo que en contextos terapéuticos, sumando, por ejemplo, a una terapia es una estrategia mucho mayor. Si lo utilizamos como una técnica puntual para un caso concreto, para un objetivo concreto, la hipnosis, bueno, pues sí, parece ser que tiene algún tipo de evidencia, siempre concomitante a una terapia mayor, como pasa con el mindfulness. De hecho, se parece mucho. A ver, Cristi Sánchez explica eso. ¿Qué es lo que me he perdido? Esto. La madre de mi nieta no me la deja ver. La madre de mi nieta, ¿vale? Porque no me quedé con la niña un fin de semana. ¿Qué tienes que decir a eso, Maite? La madre de mi nieta no me la deja ver porque no me quedé con la niña un fin de semana. Entiendo que esa es la forma que tiene esta persona, Cristi Sánchez, de interpretar los motivos por los cuales la madre de la niña no lo deja ver. Evidentemente eso no es el motivo para la madre, el motivo para la madre es mucho más grave. Así lo percibirá ella y por esa razón ha tomado una decisión. Pero claro, desde el punto de vista de Cristi, solo fue por no quedárselo un fin de semana. Probablemente si le preguntásemos a ella diría, es que pasó esto, y encima el fin de semana no se la quiso quedar, claro. Supone razones, odios que se generan a razón de pequeños enfados acumulativos que no hemos sabido gestionar. Probablemente, es más complejo. Pero lo que se ve y la justificación que uno hace es, por esto tan tonto no me deja. Claro, pero ¿cómo lo ve la otra persona? Se colmó el vaso, no, claro, evidentemente hay más detrás. Y no quiero decir ni que esté mintiendo Cristi, ni que no tenga la razón. No se trata de razones. Se trata de la experiencia subjetiva de cada uno de los dos. Ella tiene una experiencia subjetiva, es la verdad para ella, porque es la verdad que le dice su mente, es la explicación que se da. Hola, Carlos. Y si nos metiéramos en la mente de la madre de la niña, exactamente pasaría lo mismo. Tiene su verdad y para ella tiene justificación, evidentemente. Pero ¿cómo se trabaja esto? Hay que aprender a negociar. Hay que aprender a llegar a acuerdos. Es complejo. No es la abuela.
La madre de mi nieta es la que no deja ver, o sea, la nuera, entiendo. La nuera no le deja ver a su nieta. Y entiendo que es su hijo, aunque pudiera ser su hija. Bueno, en cualquier caso es... Sí, porque si no, no lo hubiera dicho la madre de... Sí, es su nuera. Ella es la abuela y la nuera es la que no le deja ver. Ok. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Puedes unirte después al directo para superfans, porque ya no son suscriptores? Me restringen a mis nietos porque los padres son recelosos y vivimos todos juntos. A ver, ¿y vivimos todos juntos? Vivimos todos, o sea, con los niños también, con los nietos. Y no quieren que pasen mucho tiempo contigo, ¿por qué razón? Vamos a ver la explicación que te das a eso. Ah, qué bien, Carlos. Me alegro mucho. Y no quieren que pasen tiempo contigo. ¿Y cuál es la explicación que te dan? Me cuesta salir de casa, nos dice Angélica. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues habrá que preguntarse si lo que te cuesta es porque no tienes ganas de salir. Es decir, un síntoma, al menos es un criterio dentro del criterio A para la depresión, el A2. No tienes ganas por falta de energía, de ganas, de motivación. O porque te da ansiedad, que sería otra cosa muy diferente. Y con lo cual una solución diferente a cada problema. Ah, madre mía. El padre piensa que nos van a querer más. Cuidado, ¿eh? No quieren compartirlos. Y dado que vivís juntos, él ha desarrollado la creencia, probablemente errónea, pero da igual, para él es así, de que si pasa tiempo contigo, te va a querer más a ti. Y entiendo que él tiene menos tiempo para estar con ellos. No sé si tú estás jubilado, si trabajas. ¿Quién tiene más tiempo para dedicarle a los niños? Ay, me he perdido aquí comentarios. Hola, Alberto. Hola, Bárbara. No, no sé hablar italiano. ¿Tú entiendes el castellano? A ver, me han hecho aquí una pregunta muy interesante. ¿Qué opinión tienes, BMW, bienvenido otra vez, de la técnica ACT vs la reestructuración cognitiva? Muy buena pregunta. Creo que viene mucho al caso porque a veces en la terapia mezclamos ciertas cosas unas con otras porque funcionan, pero habría que diferenciarlo muy bien. A veces la reestructuración cognitiva y la técnica ACT, o el modelo ACT de entender la terapia, van un poco incluso en contra, aunque se puede acabar... se puede encaminar en la misma dirección, pero sí es cierto que es diferente, porque la reestructuración cognitiva supone que hay un error objetivo, una forma de pensar errónea que se puede reconducir hacia la forma racional de pensar. Con lo cual está el bien pensar y el mal pensar, en el caso de la reestructuración cognitiva. Claro, es una lucha al final contra un pensamiento. BMW. ¿Cómo te llamas, por cierto? En el caso del ACT es otra cosa, porque en el caso del ACT es más bien, y digo ACT, la terapia de aceptación y compromiso. Lo que está pasando es, por ejemplo, se utilizan técnicas como la difusión cognitiva, en la cual lo que se intenta es que un pensamiento no luchemos contra él, a pesar de ser irracional, sino que más bien intentemos entender que solo es un pensamiento, que nos desprendamos de la atención que le prestamos, que refocalicemos en otras cosas, por ejemplo, en los valores, en los principios, en fin, esa es una técnica diferente. Pero no tienen por qué ir en contra, porque todo dependerá de si ese pensamiento realmente se puede, por un lado, reestructurar de una forma clara y sin dudas, o si no se puede reestructurar, casi que valdría la pena utilizar esta otra técnica, a pesar de ser de otra rama. ¿Por qué razón? Porque si tú me dices, como este ejemplo que puse no hace mucho, si alguien me dice,
esto de... lo voy a tomar como ejemplo, pero no hace falta que sea esto. No, no son complementarias. No serían complementarias porque, como digo, son ramas que han explorado, digamos, caminos muy diferentes. Pero bueno, podemos, depende del pensamiento, sí podemos utilizar una u otra. Es que, claro, complementarias como tal supondría que podríamos hacer una teoría conjunta común, ¿no? Pero, claro, es que, bueno, en sí mismo cualquier tipo de terapia de tercera generación realmente parte ya de las asunciones previas de segunda generación. Pero bueno, como decía antes, un ejemplo. Si alguien me dice que cada vez que me hago un zumo de naranja con mi abuela, me pone de los nervios porque siempre me dice, bébetela rápido porque si no se van a perder las vitaminas. Bueno, lo decía esto de ejemplo porque eso, por ejemplo, sí es una creencia errónea que podemos combatir con pensamientos racionales, porque hay estudios científicos que certifican que evidentemente la vitamina C, ni la E, ni cualquier vitamina que tiene la naranja se pierde ni siquiera 12 horas después. Es una creencia, por tanto, errónea. ¿Podemos reestructurarlo? Claro, podemos reestructurarlo porque es errónea en sí misma la creencia. Una creencia que produce ansiedad, como por ejemplo, voy a tener un accidente en el coche cuando lo coja, es una creencia de nuevo errónea en parte porque no es probable y podemos reestructurarla. Son creencias que podemos, de una forma casi objetiva, llegar a verla mejor, a verla bien, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pero después hay otros pensamientos que no se puede hacer eso, porque son más bien pensamientos relacionados con opiniones, con creencias, con cosas que no se pueden demostrar. Con lo cual, si a uno le preocupa mucho lo que hay después de la muerte, si a uno le preocupa mucho si existe o no existe Dios, por ejemplo, cosas que no se van a poder demostrar. Claro, en casos así, no tiene demasiado sentido la reestructuración cognitiva o nos es limitada. Y por esa razón, en parte, encontramos limitaciones en una terapia y van saliendo este tipo de terapias aparte, que es toda la rama de la tercera generación, porque hay limitaciones en la reestructuración cognitiva o en toda la terapia cognitivo-conductual. Pero bueno, si podemos tomar herramientas de otras terapias, dado el caso, porque los terapeutas no tenemos que centrarnos con un único esquema de trabajo con un paciente que venga quien venga, sino más bien somos nosotros, los psicólogos o los psicoterapeutas, los que tenemos que adaptarnos al paciente, adaptarnos a la experiencia del paciente subjetiva, tanto a nivel de análisis funcional de la conducta, de cómo se mueve y cuáles son sus condicionantes, como más allá de esto, creencias particulares, etcétera, ¿no? Con lo cual, me ha parecido una muy buena pregunta y creo que ha sido muy interesante definirlo, porque va a ser muy diferente un trabajo con una cosa y con otra. El ACT asume, la terapia de aceptación y compromiso asume elementos tales como la flexibilidad cognitiva, que no es tan presente, aunque se trabaja de todas maneras de forma casi tácita en la reestructuración cognitiva, pero aquí es más evidente. Con lo cual, claro, yo no veo que sea tampoco si una u otra, si tomamos una o tomamos otra, porque al final, como digo, la tercera generación es asumiendo la previa, la segunda generación. Pero en sí misma, como psicólogos, me parece que no debemos cerrarnos a una u a otra, sino que son herramientas de nuevo, con tal de salvar un problema de un paciente concreto. ¿Cuál es el problema del paciente? Te preguntaría, y voy a decirte cuál es la técnica que más necesitas. Más bien es eso. Excelente pregunta, BMW. No sé cómo te llamas, pero muy buena pregunta. Es que, bueno, muchas veces hemos hablado de esto, pero quizá no lo has escuchado. Generaciones me refiero que ha habido una evolución en la terapia en psicología basada en la evidencia. La primera, y me refiero, es casi como un movimiento, como una revolución, ¿vale? La primera revolución, por así decirlo, el primer movimiento terapéutico fuerte, basado en la evidencia, fue el conductismo. En los años 20 empezó a moverse y con eso empezamos a encontrar evidencia de la eficacia. Eso es la primera. Es la primera generación. La segunda generación es cuando se añade en los años desde los 50 a los 70 y ya desde ahí jamás paró. Es la terapia de segunda generación, lo cognitivo-conductual, es decir, todo lo conductual previo, añadiendo los elementos cognitivos como la motivación, la emoción, el pensamiento, la percepción, la memoria, todo eso, ¿vale? Añadido todo eso para comprender la conducta humana, que es lo que vemos.
Y la tercera generación son aquellas terapias que, salvando un poco ciertos límites que en ese momento no se podían medir y evidenciar, empezaron a explorar otras técnicas, como por ejemplo los marcos relacionales, incluir el lenguaje como una forma de conducta también, en fin, muchas cosas, el mindfulness, en fin, sobre todo incluir el lenguaje como una forma radical de entender la conducta, ¿vale? Y radical en el sentido de raíz. Y de nuevo empezó siendo poco, digamos, poco asociada a la evidencia científica, pero a día de hoy ya es bastante potente, ¿vale? La tercera generación. Pero sigue siendo todavía lo más sólido la terapia cognitivo-conductual, la segunda generación. Y todas esas de tercera van explorándose, siguen estudiándose y tienen evidencia puntual para ciertos trastornos, ¿vale? Ciertas, como digo, ciertas terapias para ciertos trastornos, y no de forma generalizada ha superado a lo demás, ¿vale? Como vea tu perfil te despide, pues luego lo voy a ver, ¿vale? Ya que dices esto, luego lo voy a ver. ¿Qué opinas de la gente que da terapia sin grado de psicólogo? Pues muy peligroso, si hablamos de terapia. Porque una persona que no tiene un grado de psicólogo, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia tiene con una persona que tiene un grado de psicólogo? Yo sé que tú no estudiaste psicología, no sé si lo dices por esto. Yo sé que tú tienes formación, pero ¿qué diferencia hay entre sacarse cierto grado bueno, de material lectivo medianamente regulado por alguna entidad? ¿Y qué diferencia hay con un psicólogo que ha estudiado un grado? Bueno, la experiencia universitaria en cualquier rama es una experiencia inmersiva, muy profunda, durante o al menos yo lo hice así, pero mucha gente no lo hace así, durante 4 años de su vida. Y luego con los estudios de posgrado, añádele 2 más al menos, 6 años de estudios, con una experiencia inmersiva total. Es decir, tú pasas esa parte de tu vida, 6 años al menos, prácticamente pensando en eso, dedicando 6 o 7 horas al día, y además evaluado por profesionales que te hacen exámenes, te hacen hacer trabajos, y por tanto adquieres desde ahí desde luego, no solo una teoría, sino una práctica, una forma de verdad de conocimiento sólido. ¿Hay alguna diferencia entre esto y sacar un curso? ¿O una especie de formación reglada de alguna forma? Sí hay una gran diferencia. Que los conocimientos no son profundos. Porque cuando uno le dice a otro lo que tiene que hacer, porque sabe algunas cosas, pero les falta saber, por ejemplo, qué está pasando aquí a nivel de mente, de pensamiento, de teoría de la mente, que es esa forma de ponernos en el otro, esa forma de poner el foco de atención, que la atención sabéis que son diferentes, la atención sostenida, la selectiva, la discriminativa, que la forma de la memoria diseccionada en partes, que no es lo mismo la memoria conforme nosotros codificamos una cosa, que conforme la almacenamos, que conforme la recuperamos en un momento puntual. Todo eso lo tiene que saber un psicólogo. Cómo funciona la percepción humana, cómo lo que entra por nuestros ojos y por nuestros oídos como órganos de los sentidos es procesado por un montón de zonas, de núcleos por el cerebro, y cada núcleo recoge y procesa y reenvía procesada esa información de una forma diferente. Todo eso lo tiene que saber un profesional que se dedica a tratar pacientes. ¿Por qué razón tiene que saberlo? Porque si no lo sabe, va a estar metiéndose a sí mismo en la solución a ese problema, y no en la ciencia que está detrás de cómo funciona un cerebro humano, la conducta humana, etcétera. Es tan complejo que entiendo que siempre va a ser insuficiente si no hay un trabajo inmersivo profundo, como sí pasa siempre, sin excepción en la universidad. Porque si no, no apruebas, sencillamente. Eso es lo que te diría yo como opinión personal a esa pregunta. Sí, Andrea, no es que no llegue, es que voy leyendo lo que puedo y voy hablando de todo un poco. Es mi opinión, ¿eh, Carlos? Es como yo lo veo. Cuando alguien me pregunta sobre esto, y he hablado mucho de esto, es compleja la respuesta, pero para mí, desde luego, yo veo, porque además lo veo, ¿eh? No es solo una opinión basada en pensamientos míos, sino veo profesionales de este campo hablar de cosas que entiendo que no saben. Cuando yo veo a un coach hablar del ego, evidentemente no sabe de lo que está hablando, porque el ego no existe, sencillamente. Y se pasa por TikTok,
por todas partes, todo el mundo hablando del ego. ¿Pero qué es el ego? No hay ninguna evidencia de ese ego. No existe ese ego. Toda esa estructura del ego, como si fuera algo que condiciona tu vida, como si fuera... Y realmente no hay evidencia de ello, porque viene del psicoanálisis, para empezar. Viene de una rama de la ciencia que no ha sido nunca ciencia, ha tenido intención, pero nunca se ha podido evidenciar nada. Viene de ese... Sí, pero no es egocentrismo. Cuando uno dice el ego me limita, no habla de egocentrismo, en realidad. Cuando dice el ego me impide llegar a zonas de espiritual, no está hablando de egocentrismo. El egocentrismo es la exaltación de la propia personalidad. Es una definición muy fácil de llevar a la ciencia, además. Es altanería, es arrogancia, pero no es eso de lo que se habla en las redes sociales cuando hablan de ego. Del ego viene del psicoanálisis, como digo. No tiene nada que ver con algo que se enseñe, por ejemplo, en psicología. Y como yo he hablado tantas veces del ego, es que yo he estudiado psicología en una carrera universitaria y yo no he escuchado hablar del ego en ningún lado, en ningún libro. Solo en aquellos que habla de forma puntual, de forma anecdótica, casi histórica, sobre el psicoanálisis, lo psicodinámico. Pero el ego no tiene cabida en la psicología. Sin embargo, por eso digo, ¿no?, que si alguien me habla del ego e incluso trata a pacientes a través del ego, bueno, está asumiendo elementos que no tienen un apoyo científico, ¿no? Entonces, me parece que le falta conocimiento en este caso. El ego es aquello que está en medio entre el ello y el superyo, decía Freud. Y todo lo que viene de ahí viene de... Todo lo que ha ido evolucionando desde ahí viene de esa rama. Y a día de hoy podrías estar hablando del ego como puedes estar hablando del deseo sexual de una hada de los bosques, porque no hay evidencia de ninguna de las dos. ¿Entiendes? Pero sin embargo, las redes sociales, dado que uno lo comenta, otro lo explora, lo trabaja y lo repite, pues se ha extendido, pero realmente no tiene apoyo. Uno podría hablar de la autoestima, del autoconcepto, de las emociones como tal, como la arrogancia, como la envidia. Todos esos son elementos cognitivos que podemos llevar digamos, a un estudio y confrontar si existe o no existe. En primero si se da mucho Freud, en psico. Mire las que voy a hacer. En primero de carrera. Precisamente en primero de carrera, prioridad es donde se dan todos la gran hostia cuando dicen, pero esto es psicología. Si aquí solo hay números y análisis de datos y psicología del pensamiento. Que va. Freud, nada de nada. Freud lo ves en una asignatura de cuarto, que es optativa, por cierto, que habla sobre terapias alternativas. Freud no se ve nada, nada de nada en absoluto. Fíjate, te estoy hablando de una de cuarto. Bueno, se ve, por ejemplo, también en historia de la psicología, porque a nivel histórico sí que es importante. Ten en cuenta que antes de esto existía la medicina. Nadie hablaba con los pacientes, realmente. Nadie hablaba en forma de humanismo, de hablar con un paciente y preguntarle por su vida. Antes era pura medicina y ya está. Se veía un órgano que estaba dañado y había que curarlo mediante fármacos. Con lo cual a nivel histórico es muy interesante y Freud era una persona muy inteligente que hizo una teoría muy interesante en sí misma para la época en la que vivió. Solo que eso luego se puso a prueba y término tras término ha sido refutado uno detrás de otro. La mente sería el ego, pero ¿ves, Carlos, el problema que tiene esto? La mente sería el ego, pero luego esto hay que definirlo y poder confrontarlo en estudios en los cuales se ponga a prueba un grupo contra otro, un grupo control y otro grupo que, por ejemplo, tenga ego y otro que no trabaje. En fin, esto hay que llevarlo luego a prueba, pero ¿qué es entonces la mente? La mente es el ego, pero ¿qué es exactamente? Son los pensamientos intrusivos, es la memoria, es la atención, es el pensamiento como tal, la personalidad, la inteligencia. ¿Qué es el ego? Hay que definirlo para poder medirlo. Y ese es el gran problema, Carlos, que le preguntes a uno o le preguntes a otro, uno hará alusión a un ego más espiritual, otro a uno más limitante en la vida, otro, y nadie define realmente qué es el ego, y se extiende de una forma totalmente iatrogénica al final, porque a nadie ayuda a eso, realmente, porque está haciendo alusión a cosas, eso, de las hadas de los bosques, realmente. La historia, porque te refieres a historia de la psicología. ¿Te ha gustado lo de las hadas de los bosques?
Nene Malo nos dice: ¿cómo puedo olvidar a la mujer que amo? Ayer estuve hablando en la radio, también aquí hablamos un poquito de esto porque salió el tema, sobre las fases del amor. Estuve hablando del amor. Bueno, ¿qué es el amor? Pues el amor supone diferentes fases, incluso a nivel neurológico, a nivel de neurotransmisores también hay diferencias. Está por aquí mi perrica. Mira, a ver si sube. Espérate, que os voy a enseñar a mi perrica. Mira que si sube. Esta es mi perrica. Mira si sube. A nivel de neurotransmisores, decía, hay una diferencia entre una fase de deseo, una fase de más sexual, relacionada con la segregación de testosterona o de estrógenos. Pero luego está la otra fase, y me refiero con este cambio de una fase a otra, a que todo lo que nos acerque a una persona va a estar en contra de ese amplio espectro que supone el deseo sexual. A ti te gustan muchas personas a nivel sexual, te atraen muchas personas a nivel sexual. Sin embargo, lo que se genera en una segunda fase es otra cosa mucho más concreta, porque solo te vas a poder enamorar en esa fase de enamoramiento como tal, y así se ha estudiado como una fase de enamoramiento, en la cual empiezan a cambiar neuroquímicos diferentes. Ya no es solo la testosterona, supone ya una generación, una segregación de dopamina por un lado, el deseo, y lo más emocionante que es la noradrenalina. Es decir, generas esa hormona que se produce en los troncos, en el tronco del tronco encefálico, que hace que tú prestes atención a un objeto, a un lugar solo, puntualmente, y no te permita prestar atención a otra cosa. Es casi un pensamiento obsesivo con una persona. Esa es la fase de enamoramiento. Lo que le pasa a Nene Malo es que está enamorado en esa fase de enamoramiento de esa persona y no puede dejar de pensar en ella, no la puede olvidar. Eso es un problema porque, claro, te impide seguir haciendo tu vida. Como digo, es un cambio hormonal. Y además, fijaos qué correlación con una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo, que además de subir la dopamina, de subir la noradrenalina, relacionada, como digo, con la atención, con el foco, con la atención sostenida, además bajan los niveles de serotonina. Bajar los niveles de serotonina es precisamente lo que le pasa al trastorno obsesivo-compulsivo. Es decir, abre las puertas para que uno tenga pensamientos intrusivos y eso, obsesivos, el hiperfoco en una misma persona, y no sepa salir de ahí. Es muy complejo salir de ahí. Uno va a tener que trabajar sus pensamientos, el prestar atención a otras cosas, el generar una vida más compleja, más allá de un único pensamiento y una única persona. Aumentar los roles de amistad, de deporte, en fin, otro tipo de cosas, con tal de que tu mente se llene de muchas más cosas y no solo de esa persona, que es ahora mismo en lo que estás. ¿Sabes? Nene Malo, espero haberte solucionado en parte una cierta duda. Constelaciones familiares tampoco tiene evidencia científica, así que no nos interesa a los científicos de la conducta. Yo estudiaré por gusto y discutir. Mucha gente estudia solo por eso, sin siquiera llegar luego a trabajar en ello. Pero bueno, tampoco hace falta trabajar de ello, sino que quizá hay personas que estudian psicología y luego lo que hacen es hacer una empresa. Porque tiene ciertos conocimientos para... En fin, para... Sí, ahora voy a hacerme el café. Cuando acabe este directo empiezo el otro, pero primero me hago un café. Voy a beber agua para no quedarme sin voz. Me quedo sin voz, ¿eh? Buenos días. Vamos a ver. Cuando la persona con problema mental se medica, ¿todo vuelve a la normalidad? No, que va. Medicar no cambia nada a nivel conductual. Medicar cambia a nivel neuroendocrino, a nivel de neurotransmisores. Si te falta serotonina, pues bueno, te tomas un antidepresivo, aumenta los niveles de serotonina en el cuerpo,
en el cerebro, que quiero decir. ¿Ha cambiado eso algo? Bueno, pues en principio solo tienes más serotonina. Pero ¿ha cambiado algo en tu vida? Si tú no sales de casa, estás todo el día encerrado, por mucho que tomes antidepresivos, realmente no te va a hacer cambiar nada. Lo que debes aprender es a cambiar precisamente tu conducta, con tal de que cambie a consecuencia todo lo demás. Con lo cual va a ayudar el fármaco, no a cambiarte la vida. Gracias, me he quedado con mal cuerpo. No, hombre, no. Tenemos muy buen rollo, ¿a que sí, Carlos? Además, vosotros sabéis que yo nunca juzgo a nadie. Lo sabéis, ¿no? Yo no juzgo a nadie jamás. Si alguien me plantea un tema, yo respondo con sinceridad lo que yo pienso, claro, pero yo no voy a criticar a nadie, por ejemplo, por hacer algo que no está dentro de mis expectativas, por ejemplo. Yo eso no lo voy a hacer jamás. No te voy a decir, eso está mal, no lo hagas. No, pero si me preguntas, yo te respondo, claro. Porque de esto alguna vez me han preguntado que si yo voy dando consejos a los demás. No, pero si me preguntan. Claro, yo cuando me pasa algo que estoy en una cafetería y alguien comenta algo que no entra dentro de mis expectativas, de mi forma de pensar, yo no voy y le digo, no, no, estás equivocado, eso no es así, es como yo lo pienso. No, evidentemente no me meto en esa conversación. Otra cosa es que a mí me pregunten y me digan, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y yo le doy mi opinión como es lo que pasa aquí, frecuentemente, ¿no? Pero no solo yo imponer a los demás qué es lo que deben hacer, basándome en mi creencia o mi expectativa, mi experiencia, lo que sea, ¿no? Eres muy reflexivo. Eso te ha llevado también a explorar todo este mundo, ¿no? Fíjate, Carlos, que cuando dices yo soy zen y a la vez eres reflexivo, sería un poco lo que nos han preguntado por aquí BMW por YouTube. La pregunta esta de la diferencia entre reestructuración cognitiva y terapia el ACT, me refiero, joder, no me viene ahora el nombre. El ACT es la terapia de aceptación y compromiso, eso, que no me venía. Es como las dos polaridades de eso, ¿no? Yo te dije, cree en Dios. Sí, 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 me lo dijiste, sí. Pero no. Lo siento, pero yo no creo. ¿Se puede cambiar la conducta en depresión sin medicación? Se debe cambiar. Porque la medicación no te va a cambiar la conducta. Solo te va a cambiar niveles neuroendocrinos que tienes bajos o que deducimos, a veces ni siquiera sabemos que tienes bajos. Y a veces se toca la serotonina, a veces se toca la norepinefrina, a veces incluso se toca la dopamina a través de fármacos como la duloxetina, por ejemplo. Y eso se supone que ayuda, porque hay evidencia de que mejora, digamos, la sintomatología de la depresión. No de una forma demasiado consistente, pero así ha sido, digamos, la trayectoria de los psicofármacos. Estás enamorada todavía, ¿eh? Prioridad de tu terapeuta. Ay, qué difícil relación. Porque es una relación profesional que cuando acaba cambiando por otra razón, porque de forma unilateral alguien siente otra cosa, es muy complicado porque, por un lado, es incluso inmoral que eso se produjera. No se ha producido porque es unilateral, como digo, pero es complicado porque el código deontológico lo prohíbe, además. Hola, Mabel. Pero claro, son relaciones al final sociales. En este caso, imaginaos, ¿no? El contexto. Dos personas se miran fijamente, prácticamente de forma fija, durante una hora entera. Y además de forma recurrente. Imaginad, pues todas las semanas o cada 2 semanas. Claro, imaginad, ¿no? Y una persona que os gusta físicamente. Eso puede generar cosas.
Nadie tiene intención en este caso, dado que es una relación profesional, de enamorarse, nadie tiene intención de eso. Pero puede ocurrir, claro, puede ocurrir que pasen cosas porque estás mirando todo el rato. Y el hecho de la familiaridad, el mirar a una persona un rato largo, aumenta la probabilidad de que sientas cosas, solo por el hecho de sentir. Hay un estudio muy interesante que se hizo con parejas desconocidas, con citas a ciegas, en las cuales se introdujo un cambio. La variable a medir fue que a todas las parejas, a una y a otra, ¿vale? Se le decía, la persona con la que vas a estar tiene una tara, una deficiencia, digamos, en el ojo, y tiene como algo, no recuerdo qué era el estudio, pero tenía algo en el ojo, o así se lo transmiten a cada uno de los participantes. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se juntan las parejas, se intenta fijar en qué ojo, o qué es lo raro que tiene en el ojo, y el hecho de que tenga que mirar todavía con más intensidad buscando ese algo, hace que, bueno, pues que se miren con más intensidad frente a otro grupo control que no le dijeron nada, ¿vale? La diferencia fue que el grupo que miró más a razón de ese cambio, digamos que dio mucho más el sí a una segunda cita que el grupo control. Fijaos, ¿no? Como solo el hecho de mirar intensamente a una persona hace que se produzcan neuroquímicos diferentes. Y eso aumenta la probabilidad, no determina, aumenta la probabilidad de que esa persona te guste más. Es una relación compleja, como digo, la de un terapeuta y un paciente en ese caso por eso, porque en el caso de que haya una atracción previa, de que digamos la otra persona se ajuste a tu, no sé, a tus gustos físicos incluso, o intelectuales o lo que sea, pues puede pasar eso, puede pasar. Y eso no hace otra cosa que complicarlo todo, claro. Y al contrario, si alguien no te cae bien y lo miras mucho, me acaba cayendo peor. Bueno, digamos que eso rompería lo que tendría que pasar en realidad. Cuando dos personas se caen mal, y así se hace, por ejemplo, en casos de bullying, etcétera, cuando una víctima y un victimario evidentemente se llevan mal, cuando se acercan por medio de alguna dinámica en la clase que obliga a estar juntos un rato, lo que suele pasar es que en realidad el victimario acaba empatizando con la otra persona más, acaba entendiéndolo por la cercanía. Más bien es al contrario. Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es el motivo de que tú sientas eso? Porque quizá físicamente no te gusta nada, porque quizá tenga algún defecto que te da asco, no sé, es que puede ser muchas cosas. Pero sobre todo porque retroalimentas pensamientos negativos hacia la persona. Sobre todo por eso, no tanto porque en realidad el hecho de mirarlo te vaya a caer peor, porque la evidencia va en contra de esto. La evidencia dice que si miras más, te tiene que ir acabando cayendo, te tendría que tender, a ver, te tendría que llevar más bien a que te cayese mejor. Es lo que tendría que pasar. Ahora, ¿qué razones, qué factores intermedian entre esta forma de interaccionar? Pues hay muchas. En este caso incluso creencias previas o lo que sea. ¿Y si eres sensible, qué te refieres, Mabel? No entiendo. Nos quedan 5 minutitos, ¿eh? Y empezamos el directo para suscriptores. Para em, superfans. ¿Pero qué te refieres con respecto a lo de mirar a otra persona, Mabel? Síndrome de Estocolmo, me dicen por aquí. Sí, algo de esto tiene que ver también. Sí, pero Mabel, no sé si lo decías por lo que estaba hablando o en general. Que eres hipersensible. Pero lo decías por lo de mirar a las personas o querías hacer una pregunta aparte. Ah, ya, pero en realidad la hipersensibilidad no te llevaría a que la gente te caiga peor. Son los pensamientos lo que hace que la gente te caiga peor. Fíjate, hay un sesgo
un sesgo al final confirmatorio, que es el efecto halo. Si tú detectas algo negativo de una persona, normalmente en el primer encontronazo con esa persona, lo que sea negativo, da igual. Por ejemplo, pues llega cabreado y dice alguna palabra malsonante, no sé, alguna. Y claro, ¿qué pasa? Que nuestra mente nos diría, en este caso, nos diría que dado que es tan desagradable, seguramente es desagradable en otras muchas cosas. Pero quizá no, quizá es una persona maravillosa, pero estaba enfadado en ese momento. Bueno, eso es un sesgo. Nuestra mente nos tiende a hacer pensar que si es, por ejemplo, simpático, seguramente es simpático con su abuela, con su madre, con todo el mundo es simpático y es maravilloso. Si vemos algo malo, vamos a intentar generalizar con nuestra mente a todo lo demás. Lo cual, cuando decimos que alguien te cae mal, que la gente te cae mal en general, son más bien pensamientos que tú desarrollas negativos hacia las personas de lo que la gente debería ser y no es. No es la hipersensibilidad. ¿Sabes? Es más bien un sobrepensamiento. El atribuir las causas de por qué la gente hace lo que hace a formas negativas. La depresión no es para siempre, o no debe ser, al menos. La depresión tiene un tratamiento muy eficaz que te hace, desde luego, llevarlo a términos saludables. No me refiero a que, es decir, que no tengas depresión y que tengas una capacidad de gestión de, por ejemplo, la tristeza muy saludable. Sí, lo que quiero decir, Mabel, Martín, no dudo que seas hipersensible, digo que esa no es la causa de que la gente te caiga mal. La hipersensibilidad no lleva a eso. Es el sobrepensar y dar motivos negativos a la gente de por qué hace lo que hace. Seguramente lo ha hecho porque es que es mala persona. Seguramente esto lo ha hecho porque es que lo que sea. Y es un sobrepensar y dar matices a la conducta de los demás que probablemente no sea. Eso es lo que te hace que tú te sientas desconectada de la gente, que juzgues a la gente. Eso es lo que hace que te caiga mal. Bueno, yo discrepo un poco, yo puedo tener un mal día y no contesto mal a nadie que no tenga culpa. Sí, pero estás haciendo el efecto inverso, cuchufleta. Es decir, tú por ejemplo lo haces así, pero por lo tanto podemos deducir que si alguien lo hace así, eh, por lo tanto, a ver, voy a intentar hacerlo en sentido lógico, ¿vale? En sentido de modus tollens. A ver, si una persona habla mal a alguien porque está molesto, es posible que es posible, digo, que sea maravilloso, pero en ese caso está molesto y por eso habla así mal a la gente. Sí. Que tú, por ejemplo, no seas así, que tú cuando estás mal no hables mal a la gente, llevaría por tanto a pensar que no es posible que una persona que cuando está molesta hable mal a la gente. Sí, es posible. Claro, eso es lo que te pasa a ti, cuchufleta. Pero hay personas que siendo amables, que siendo respetuosas, a veces están muy estresados y hablan mal. Es posible. Solo que a ti no te pasa, porque tienes quizá una capacidad de gestión de la rabia mucho mayor. Pero quizá tengas una peor gestión del miedo o de la tristeza. Y esta persona que habla mal a la gente, cuando se enfada mucho, quizá tenga mucho mejor control que tú de otras emociones. Claro, es así, es más complejo. No podemos generalizar nuestra forma de ser a los demás. Y quien lo hace sí que me parece que dice algo de esa persona. Realmente no es necesario. Podría ser el contexto. Te cae mal alguien en quien ves reflejados tus defectos. Eso sería muy de Carl Gustav Jung, muy psicoanalítico también. No es necesario. Pudiera ser, sí, pero no es necesario. Es como cuando me dicen, tienes un trastorno, por lo tanto tenías un trauma en la infancia, como decía Freud. No es necesario. Puedes tener perfectamente... es decir, puedes estar viendo un defecto en alguien y que sea algo que tenga que ver contigo, o puede ser perfectamente que no. Son teorías invalidadas. Ah, muchas gracias a ti, cuchufleta. Bueno, chicos y chicas, voy despidiéndome y conectando con el otro directo, ¿vale? Bueno, tengo directo ahora para suscriptores. No se llaman suscriptores. Si alguien quiere unirse, que busque lo de superfans, no suscriptores. Y bueno, luego aparte a las 8 de la tarde
Tengo directo, otra vez, directo abierto como este, que es gratis, gratuito, no cobra nadie. Lo de los superfans es algo que hice aparte y que... Ah, pues muchas gracias, Cuchufleta, por seguirme. Y que si alguien se quiere unir, pues eso, antes eran 3,5 € al mes, ahora parece que ha habido un cambio de TikTok y ahora van a cobrar 9 € creo que son. Vale, ahora vamos a ver si podemos, Maribel. Yo creo que sí, porque aquí me parece lo de superfan. Y bueno, el que quiera unirse, pues ya sabe. De todas maneras, todos los días a las 10 en punto hago directo este. Y a las 8 de los miércoles también, ¿vale? Luego me preguntas esto si quieres indie a las 8 de la tarde, si puedes venirte, o mañana a las 10. ¿Ok? Voy a bajar a hacerme un café, ¿vale? Y vuelvo enseguida con el otro directo. ¿Ok? Adiós, adiós. Me lo preguntas luego, ¿vale? De Slow Cats Pain, ¿vale? Me tengo que marchar ya. Adiós, adiós. Adiós en YouTube. Muchas gracias a todos. Que tengáis todos un buen día también. Adiós, Cuchufleta. ¿Cómo te llamas? Me acordaré otro día si me lo dices. Rápido, que me voy. Rosa, vale, me acordaré. Adiós, adiós. Me dice, ¿finalizar el live? ¿Estás seguro de que quieres irte? Todavía tenemos 110 espectadores. Eso me dice TikTok. Claro, TikTok lo que quiere es que yo esté aquí todo el día. Pues no se puede, ¿sabes? Bueno, adiós, chao. Adiós, adiós.